Lo más perturbador descubierto en el desierto que la ciencia no puede explicar. 19 cosas. Las áreas desérticas de la Tierra se extienden por unos 36 millones de kilómetros cuadrados, más del doble de la extensión de Rusia, el país más grande del mundo, y 18 veces la de México. Con 9.2 millones de kilómetros cuadrados, el desierto más grande del mundo es el Sahara, en el norte de África, una región que fue verde y bullente de vida hace algunos milenios que pueden contarse con los dedos de las manos. Otros gigantes áridos y cálidos son el desierto de Gobi en China y Mongolia, el Atacama en Chile, el de Arabia y los de Sonora y el Mojave en América del Norte. Casi el 20% de Australia es territorio desértico. En esas extensiones tan vastas, algunas de las cuales no eran desiertas en tiempos geológicamente muy recientes, han sucedido gran cantidad de cosas, muchas solo recientemente descubiertas por la humanidad y varias de ellas difíciles de explicar por la ciencia. Veamos cuáles son los descubrimientos más misteriosos y perturbadores realizados en los desiertos del mundo. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. El primer sitio astronómico de la historia fue hecho en el desierto de África. Nabta Playa, el primer sitio astronómico del mundo, fue construido en África y es más antiguo que Stonehenge. Este círculo de piedras de 7.000 años de antigüedad registraba el solsticio de verano y la llegada de la temporada anual de monzones. Durante milenios, los pueblos antiguos de todo el mundo erigieron enormes círculos de piedra, alineándolos con el sol y las estrellas para marcar las estaciones. Estos calendarios primitivos predecían la llegada de la primavera, el verano, el otoño y el invierno, ayudando a las civilizaciones a determinar cuándo arar, plantar, cosechar y dejar descansar la tierra. También servían como escenarios ceremoniales, tanto celebraciones como actos de sacrificio. Estos megalitos, el más famoso de los cuales es Stonehenge, ayudaban a las sociedades ancestrales a orientarse, como leyendo un reloj celestial gigante. Otros determinaban la ubicación del sol en el cielo durante los solsticios de verano e invierno, los días más largos y más cortos del año, o los equinoccios de primavera y otoño. El sitio egipcio de Nabta Playa, en el desierto de Nubia, a 1.120 kilómetros al sur de la Gran Pirámide de Giza, es posiblemente el observatorio astronómico más antiguo de la Tierra y fue construido por una cultura nómada que veneraba el ganado. Este es el primer intento de los seres humanos de establecer una conexión seria con los cielos. Este fue el comienzo de la astronomía observacional, dijo J. McKim Malville, experto en arqueoastronomía de la Universidad de Colorado. Número 2. Los esqueletos de otro tipo de humano de hace 7.000 años en el Sahara. Una misión arqueológica en el Sahara encontró recientemente en un refugio rocoso en Libia 15 esqueletos humanos, incluyendo los de 2 mujeres naturalmente momificadas que murieron hace 7.000 años, lo que representa un misterioso linaje humano. Hace entre 14.000 y 5.000 años el desierto del Sahara no se parecía en nada a lo que es ahora. Era verde y exuberante, con ríos, lagos, pastos y árboles, que albergaban a una gran variedad de animales, incluyendo humanos. Los investigadores analizaron el ADN de 2 pastoras de ganado momificadas, lo que reveló una población de humanos antiguos previamente desconocida y en buena medida genéticamente distinta, según un artículo publicado en abril de 2025 en la revista Nature. Los individuos que vivieron en el antiguo Sahara Verde no mostraron ninguna influencia genética significativa de las poblaciones subsaharianas del sur o de los grupos europeos prehistóricos y del cercano oriente al norte, dijo Will Dunham, coautor del estudio. Johannes Krauss, genetista del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, añadió: esto sugiere que permanecieron genéticamente aislados a pesar de practicar la cría de animales, una innovación cultural que se originó fuera de África. El hallazgo fue inesperado, ya que los investigadores llevaban tiempo teorizando que el Sahara Verde era solo un corredor de migración humana entre el norte de África y el territorio continental subsahariano. Número 3. Las momias más antiguas que las de Egipto encontradas en el desierto de Chile. Puede que los egipcios tengan las tumbas más fastuosas y las momias más famosas, pero no son las más antiguas. El pueblo de Chinchorro, en el desierto chileno de Atacama, fue el primero en momificar a sus muertos,
hace unos 7.000 años. Aunque sus 105.000 kilómetros cuadrados solo representan el 1.14% del tamaño del Sahara, el pequeño desierto del norte de Chile, frente al Pacífico, es el más seco del planeta y en algunas de sus regiones no ha llovido en siglos. En este desierto se han encontrado momias que exceden en 2.000 años las halladas en el antiguo Egipto. Los chichorros son el primer pueblo que habitó el norte de Chile y el sur de Perú. Son los pioneros del desierto de Atacama, afirma el antropólogo físico de la Universidad de Tarapacá, Bernardo Arriaza, añadiendo que también esta es la primera cultura conocida en el mundo en momificar a sus muertos, lo que comenzaron a hacer alrededor del año 5000 a.C. Los restos de cientos de estos cazadores-recolectores marinos que vivieron en la costa del Pacífico de Atacama entre aproximadamente el año 5450 y el 890 a.C., han sido encontrados en las regiones de Arica y Parinacota. Número 4. El cementerio de ballenas en el desierto de Atacama, en Chile. Cerro Ballena es una localidad fosilífera de la formación Bahía Inglesa, situada en el desierto de Atacama, a lo largo de la carretera panamericana, a pocos kilómetros al norte del puerto chileno de Caldera. Fechado en el Mioceno tardío, durante el período Neógeno, el cementerio de cetáceos fue descubierto en 1965 durante labores militares, siendo excavado y estudiado entre 2011 y 2012, año en que recibió protección legal. El sitio es extremadamente abundante en esqueletos fósiles de ballenas, incluyendo más de 40 individuos en edades entre la juventud y la adultez. La alta concentración de cetáceos ha convertido a Cerro Ballena en un tesoro nacional de Chile, aunque el lugar también alberga fósiles de focas, peces vela, tiburones, peces espada y perezosos acuáticos. La inusual concentración de restos de ballenas y otras especies marinas se explica por el envenenamiento por toxinas secretadas por algas, evento también conocido como floración algal nociva. Las evidencias paleontológicas y geológicas indican que los altos niveles de hierro en el mar saturaron el crecimiento de las algas y los animales se envenenaron. Los cadáveres se movieron por el oleaje hacia la costa, donde finalmente quedaron enterrados. Número 5. Cementerio de Chauchilla. El cementerio de Chauchilla es una necrópolis que alberga restos humanos prehispánicos momificados y artefactos arqueológicos, situado a 30 kilómetros al sur de la ciudad peruana de Nazca. Asociado con la cultura nazca, conocida por sus colosales geoglifos, el cementerio comenzó a utilizarse cerca del año 200 de la era común y continuó recibiendo entierros hasta el siglo IX. La olvidada necrópolis fue descubierta en 1920 tras haber sido saqueada por ladrones de tumbas, pero muchos cuerpos se han conservado, según se cree, protegidos de las bacterias e insectos por una resina utilizada en los procedimientos funerarios. El cementerio fue escenario de la conocida película Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, en la que apareció conectado a una cámara funeraria ficticia. La necrópolis alberga numerosos entierros realizados a lo largo de sus casi 700 años de uso, aunque fue extensamente saqueada por los huaqueros, que dejaron restos humanos y cerámicas esparcidos por el terreno. El sitio, ubicado junto al lecho del río Poroma y accesible por un camino de tierra desde la carretera panamericana, ha estado protegido por la ley peruana desde 1997 y los turistas pagan una módica tarifa para realizar el recorrido, de aproximadamente 2 horas. La excepcional preservación de los cuerpos fue favorecida principalmente por el clima seco del desierto peruano, pero los ritos funerarios también contribuyeron. Los cuerpos fueron vestidos con algodón bordado, pintados con resina y enterrados en tumbas construidas con ladrillos de barro. Número 6. El misterio y controversia del esqueleto de Atacama. Ata es el nombre que recibe el esqueleto de un feto humano prematuro de 15 centímetros de largo, encontrado en 2003 en el pueblo fantasma de La Noria, en el desierto chileno de Atacama. Los restos fueron encontrados por Óscar Muñoz, quien los vendió al actual propietario, el empresario español Ramón Navia Osorio. Análisis de ADN realizados en 2018 identificaron mutaciones inusuales asociadas con esclerosis y enanismo, aunque estas conclusiones fueron cuestionadas posteriormente por otros investigadores, que concluyeron que el feto había tenido un desarrollo normal. Igualmente, surgieron especulaciones sobre que Ata podría estar relacionado con la vida extraterrestre, lo que condujo a incluir los restos fetales en Sirius, una película de 2013 sobre ovnis. La película llamó la atención de Jerry P. Nolan, genetista de la Universidad de Stanford, quien analizó el ADN de Ata, concluyendo que es humano. Si bien inicialmente se pensó que los restos eran más antiguos, después fueron fechados a finales de la década de 1970,
Los restos tienen un cráneo de forma irregular y un total de 10 costillas, a diferencia de las 12 de los humanos adultos. Considerando características anatómicas, el anatomista William Youngers sugirió que fue un feto prematuro que murió antes o poco después del nacimiento. Nolan cree que Atta padecía de anormalidades genéticas que llevaron a un aborto. El radiólogo pediátrico Ralph Lachman afirmó que el enanismo no podría explicar por sí solo todas las particularidades del feto. Número 7. ¿Cómo descubrieron Napta Playa en el desierto de Nubia? El desierto de Nubia es un espacio desértico situado en la parte oriental del Sahara, que abarca cerca de 400.000 kilómetros cuadrados, entre el noroeste de Sudán y el norte de Eritrea, y entre el Nilo y el Mar Rojo. En esta región árida, rocosa y accidentada, la precipitación media anual es menor a 130 milímetros. En la década de 1960, Egipto planeaba un importante proyecto de represamiento del río Nilo, que inundaría importantes yacimientos arqueológicos antiguos, y la UNESCO intervino con fondos para contribuir con la relocalización de famosas estructuras, así como para investigar el área en busca de otros lugares de interés, antes de que quedaran debajo del agua. Mientras todos observaban los templos, él decidió observar el desierto. Descubrió la era del Egipto predinástico y el reino antiguo, dice Melville, refiriéndose al destacado arqueólogo estadounidense Fred Wentworth. Una versión señala que, por pura casualidad, en el año de 1973, un guía beduino se topó con un grupo de grandes piedras, a casi 100 kilómetros del Nilo, mientras cruzaba el Sahara. El nómada llevó al sitio a Wentworth, con quien venía trabajando desde la década de 1960. Sin embargo, Romuald Shield, amigo y colaborador de Wentworth, recuerda la historia del descubrimiento de otra manera. Cuenta que todo el equipo iba en vehículos por ese tramo del desierto en 1973, cuando se detuvieron para orinar y avistaron los restos megalíticos. Número 8. El misterio del calendario de piedra de Napta Playa. Los descubrimientos realizados en Napta Playa han llevado a muchos investigadores a postular que allí podrían encontrarse las raíces de las posteriores creencias cosmogónicas egipcias. Al igual que ocurre con el famoso círculo de piedras de Stonehenge, en Inglaterra, numerosos investigadores han pretendido resolver el misterio del calendario astronómico de Napta Playa. Melville afirmó que algunas losas clavadas verticalmente en la arena parecen estar dispuestas como un conjunto de puertas que quizá funcionaron como marcadores de un calendario, indicando, de manera aproximada, la posición del Sol en los solsticios. Hacia el séptimo milenio antes de Cristo, los asentamientos humanos en Napta Playa crecieron y se hicieron más poblados, aunque eran de naturaleza estacional, en coincidencia con los periodos de más agua en el lago. En el idioma local, playa es sinónimo de lago seco. Los moradores perforaban pozos y se alimentaban de cereales salvajes, frutas y legumbres, y empezaron a domesticar animales, como cabras y ovejas, procedentes del Próximo Oriente. 4 colinas poco elevadas en Napta contienen estelas de arenisca, muchas de ellas labradas, de distintos tamaños y formas, algunas antropomorfas. Las estelas se posicionaron verticalmente, rodeadas de rocas más pequeñas. Su peso oscila entre los 100 kilogramos y las 8 toneladas. El cromlech de piedra fue fechado en torno al año 4800 a.C., por lo que sería 1700 años más antiguo que Stonehenge. Las mediciones realizadas con satélite y GPS confirmaron un posible alineamiento con Sirio, Arturo, Alfa Centauri y el cinturón de Orión. La investigación sugiere también que la orientación de las tumbas humanas y de animales, estelas y megalitos, mostraría una simbólica conexión con el norte. Número 9. ¿Cuál es la relación de Napta Playa con la religión egipcia? Los descubrimientos arqueológicos de Napta Playa revelan que estos pueblos de la Nueva Edad de Piedra parecen haber tenido vidas más organizadas que sus contemporáneos más cercanos. Los habitantes de Napta Playa tenían aldeas con diseños preconcebidos, con pozos profundos que proporcionaban agua durante todo el año. Los hallazgos también indican que la región era ocupada estacionalmente, muy probablemente solo en verano, cuando el lago local tenía agua suficiente para el consumo del ganado. La investigación comparativa también sugiere que los habitantes indígenas puede que hayan tenido un conocimiento de astronomía significativamente más avanzado de lo que se creía posible. Hacia el sexto milenio antes de Cristo aparecen evidencias de una religión o culto prehistórico. A partir del año 5500 a.C., el Neolítico tardío comenzó con un nuevo grupo con un sistema social complejo, expresado en un grado de organización y control nunca antes visto, según afirma Melville y otros autores en su obra del año 2007, Astronomía de Napta Playa, Cielos Africanos. Estos nuevos pueblos eran responsables de los entierros de ganado para sacrificios en cámaras revestidas y techadas de arcilla, cubiertas por túmulos de piedra tosca,
Se ha sugerido que el culto al ganado realizado en Napta Playa marca una evolución temprana del culto de Hathor del Antiguo Egipto. Por ejemplo, Hathor era venerada como protectora nocturna en las regiones desérticas. Número 10. Los primeros astrónomos y el culto al ganado. Hay muchos aspectos de la vida política y ceremonial en el Egipto prehistórico y el Imperio Antiguo que reflejan un fuerte impacto de los pastores de ganado saharianos. Según algunos estudiosos, Napta Playa fue construida por un culto nómada que veneraba al ganado para conmemorar el solsticio de verano y la llegada de los monzones. Hace más de 10.000 años el norte de África dejó el clima seco y frío característico de la Edad de Hielo, que había acampado durante decenas de milenios. Con este cambio, los monzones africanos migraron hacia el norte con relativa rapidez, llenando lagos estacionales o playas, que proporcionaron oasis efímeros para la vida. Para los pueblos nómadas que vivían en la zona, estas lluvias veraniegas eran providenciales y probablemente sagradas. Durante esta época, antes de que la agricultura se extendiera por todo el mundo, estos nómadas sobrevivían principalmente de recursos silvestres. En algún momento, en la misma región, se comenzaron a domesticar cabras, así como el uro, una antigua especie de ganado. El ganado llegó a ser parte fundamental de la cultura de Napta Playa. Cuando el equipo de Wendorf excavó la parte central del sitio, esperaba encontrar restos humanos y, en cambio, desenterraron huesos de ganado y una enorme roca con la forma de una vaca. Usaban las estrellas para viajar por el desierto y localizar pequeños abrevaderos como Napta Playa, que tenía agua durante aproximadamente 4 meses al año, probablemente comenzando con el monzón de verano, dice Malville. Número 11. Las pirámides ocultas de Sudán. Con el impulso de la agricultura, las grandes culturas del Sudán antiguo florecieron y edificaron imponentes tumbas y santuarios en honor a sus dioses, reyes, reinas y nobles. Su auge constructor dejó tras de sí más de 250 pirámides, más del doble de las que construyó su vecino Egipto. Las pirámides sudanesas mejor conservadas se encuentran en la antigua ciudad de Meroe, en la orilla oriental del Nilo, donde más de 200 de ellas se extienden por las arenas. Sus bases de arenisca y granito están grabadas con diseños de elefantes, gacelas y jirafas, lo que evidencia que estas fueron praderas fértiles antiguamente. Es la mayor concentración de pirámides del mundo. Durante la revolución de 2019, las señales de tráfico, los anuncios y las pinturas mostraban sus imágenes. Unió a la gente porque las pirámides están muy ligadas a nuestro sentido de identidad, dijo Mahmoud Sulimana, arqueólogo y administrador del sitio de Meroe. Mencionadas en los escritos de Heródoto hace más de 2.400 años, estas estructuras que se mantienen firmes ante la arena que intenta devorarlas, transmiten un aire de desafío. De hecho, fue un acto de resistencia lo que motivó su construcción. En el siglo III a.C., el rey Kushita Arakamani se había cansado de los sumos sacerdotes ávidos de poder del reino meroítico, y cuando le ordenaron que se privara de su propia vida, ordenó que los mataran a todos. Número 12. Las 35 pirámides antiguas en la necrópolis de Sudán. Una necrópolis sudanesa alberga al menos 35 pequeñas pirámides, junto con tumbas, agrupadas estrechamente unas con otras en un sitio llamado Sedenga. Descubiertas entre 2009 y 2012, los investigadores se sorprendieron por la densidad de las estructuras piramidales. En una sola temporada de investigación de campo, en 2011, el equipo descubrió 13 pirámides en un área de aproximadamente 500 metros cuadrados. Se remontan a unos 2000 años, una época en la que floreció el reino de Kush en Sudán. Kush limitaba con Egipto y, posteriormente, con el Imperio Romano. El interés de los habitantes del reino en edificar pirámides aparentemente fue influido por la arquitectura mortuoria egipcia. La densidad de las pirámides es enorme, debido a su persistencia durante cientos de años. Construyeron más y más pirámides y, con el paso de los siglos, comenzaron a ocupar todos los espacios que aún quedaban disponibles en la necrópolis, dijo Vincent Fransigny, investigador asociado del Museo Americano de Historia Natural de Nueva York. Las pirámides más grandes miden aproximadamente 7 metros de ancho en su base, y la más pequeña, probablemente construida para el entierro de un niño, es de solo 75 centímetros de lado. El paso del tiempo y su localización en una ruta de caravanas de camellos dañaron los monumentos. Fransigny afirmó que las cimas habrían estado decoradas con una flor de loto sobre un orbe solar o con una piedra angular que representaba un ave. Número 13. El misterio del sitio arqueológico de Al-Hir, en el desierto de Arabia Saudita. En la provincia saudí de Medina, en el occidente del desierto de Arabia, se encuentra Al-Hir, también llamado Egra, un sitio arqueológico cuyos restos en su mayoría del primer siglo de la Era Común datan del reino nabateo. Al-Hir era la ciudad más meridional y la segunda del reino en tamaño después de su capital,
Petra, en la actual Jordania. También existen vestigios de la ocupación liyanita y romana, respectivamente antes y después del dominio nabateo. El sitio cuenta con más de 110 tumbas bien conservadas, excavadas en afloramientos de arenisca. El clima seco, la falta de reasentamiento tras el abandono del yacimiento y las creencias locales imperantes sobre la localidad han contribuido al extraordinario estado de conservación de Algier, que ofrece una visión completa del estilo de vida nabateo. La agricultura tipo oasis de Algier y los pozos existentes muestran las ingeniosas adaptaciones realizadas por los nabateos para vivir en el entorno árido. La localización del yacimiento en una encrucijada de lenguas, escrituras, estilos artísticos y rutas comerciales, reflejada en las fachadas de sus tumbas monumentales, lo distingue de otros sitios arqueológicos. Entre los 4.000 yacimientos arqueológicos de Arabia Saudita, Algier se ganó el apodo de la capital de los monumentos. Según el Corán, el pueblo tamudí que vivía en el lugar fue castigado por Dios con rayos y un terremoto por su idolatría, lo que le ha dado reputación de sitio maldito, algo que el reino saudita está tratando de cambiar. Número 14. El misterio de los cometas del desierto en Kazajstán, Uzbekistán y Turkmenistán. En la meseta de Uzyurt, un desierto árido y arcilloso de 520.000 kilómetros cuadrados que abarca Kazajistán, Uzbekistán y Turkmenistán, en el que caen menos de 130 milímetros de lluvia al año, se encuentran las ruinas de unas misteriosas estructuras antiguas. En la década de 1920, un piloto de la Real Fuerza Aérea Británica avistó por primera vez estas antiguas estructuras al sobrevolar el desierto, conocidas como cometas del desierto por su forma. Estas ruinas han inspirado preguntas desde entonces, y los arqueólogos aún están tratando de armar el rompecabezas. Estas complejas formaciones geométricas son apenas perceptibles desde el suelo, pero desde el aire parecen tener más sentido. El arqueólogo Shamil Amirov, quien ha estado trabajando en Uzbekistán, dijo: "La mayoría tienen forma de flecha. Los hemos encontrado en cadenas a lo largo de las rutas migratorias de los antílopes. Probablemente dirigieron a miles de animales hacia fosas de matanza." Gracias a los avances tecnológicos de fotografía aérea y datos satelitales, estas cometas del desierto han sido localizadas en otras zonas del mundo, incluyendo el Levante, Arabia Saudita, Armenia y Yemen. La investigación de los yacimientos se ha dificultado por la complejidad del terreno y debido a que algunas de las fosas han sido reconstruidas con estructuras más nuevas o han quedado erosionadas o sumergidas. Según Amirov, los cometas del desierto se construyeron a lo largo de más de un milenio y la datación por radiocarbono señala que algunas tienen más de 2.000 años. Número 15. El misterio del cementerio de Jebel Sahaba. Jebel Sahaba, que significa montaña de los compañeros, e identificado como sitio 117, es un cementerio prehistórico sudanés en el Valle del Nilo, ahora sumergido en el lago Nasser, cerca de la frontera norte de Sudán con Egipto, en el noreste de África. Está asociado con la cultura Kadán, que se originó en Nubia hace 15.000 años y fue descubierto en 1964 por un equipo dirigido por Fred Wendorf. Desde el descubrimiento del cementerio, los esqueletos de Jebel Sahaba han sido evaluados continuamente por los antropólogos que intentan determinar las circunstancias de su muerte. Un estudio del año 2021 sugiere que la causa más probable fue la guerra por los recursos, que escaseaban debido al cambio climático. Las tribus de la cultura Kadán participaron en una serie de incursiones y emboscadas con armas arrojadizas, principalmente flechas ligeras, pero también otras más pesadas y lanzas. A menudo el sitio es citado como la evidencia más antigua conocida de guerra o violencia intergrupal sistémica. Sin embargo, a partir del año 2021, la evidencia documentada más temprana de violencia interpersonal parecen ser los restos parciales de un esqueleto en Wadi Kubaniyya, en el Alto Egipto, datados entre los milenios 19 y 18 a.C. No está claro si el cementerio fue el resultado de un solo conflicto, un lugar de enterramiento específico o la evidencia de una violencia interpersonal sostenida en el tiempo. Número 16. El gigante de Atacama. El gigante de Atacama, también llamado gigante de Tarapacá y geoglifo de Cerro Unita, es una enorme figura antropomorfa preincaica de 86 metros de longitud, trazada en el flanco noreste del Cerro Unita, a 15 kilómetros del pueblo de Huara, de la provincia de Tamarugal, en el desierto chileno de Atacama. El procedimiento empleado en la elaboración es de tipo mixto, combinando el vaciado del terreno y la acumulación de piedras. En las laderas del cerro hay al menos otras 21 figuras zoomorfas y geométricas que se supone fueron confeccionadas por pueblos que vivieron en el área entre los siglos XI y XV de la Era Común. El geoglifo fue avistado en 1967 en un vuelo de exploración de los arqueólogos del Bertrou,
MC Mandoff y Lautaro Núñez, con el piloto Eduardo Lenzen-Frank. El área del Cerro Unita y la región circundante contienen gran cantidad de material arqueológico y en 2009 fueron declarados como bien nacional protegido. Se supone que el gigante de Atacama es la figura de un yatiri o chamán, aunque también pudiera representar a Tunupa Tarapacá, una deidad andina que, según un mito regional, realizó un viaje hacia el Océano Pacífico desde el lago Titicaca. Número 17. El misterio de los jeroglíficos gigantes de Baitle, Intaglios, en el desierto de Colorado. Los intaglios o geoglíficos de Baitle son un conjunto de figuras colosales grabadas en el suelo en el desierto de Colorado, cerca de la ciudad de Baitle, en el condado californiano de Riverside. Los dibujos de hechura humana fueron realizados por motivos desconocidos. Se encuentran al este de las montañas Big Maria, a unos 24 kilómetros al norte del cerro de Baitle, justo al oeste de la carretera 95, cerca del río Colorado. Los de Baitle son los más conocidos de los más de 200 grabados gigantescos del desierto coloradeño, que alberga los únicos intaglios desérticos conocidos en Norteamérica, particularmente a lo largo del río Colorado. Los intaglios de Baitle, que se aprecian mejor desde el aire, contienen 3 figuras humanas, 2 animales de 4 patas y una espiral. La figura humana más grande mide 52 metros de largo. Fueron creados raspando capas de rocas o guijarros más oscuros para dejar al descubierto un estrato de tierra de color más claro. Las rocas desplazadas delinearon las figuras y la tierra expuesta fue compactada, lo que dificulta el crecimiento de plantas entre las líneas. Los intaglios se encuentran en terrazas planas, en la llanura aluvial del río Colorado. Las dataciones por radiocarbono van desde el año 900 a.C. hasta el 1200 de la Era Común. Número 18. El trabajo de los ancianos de hace 9000 años en el Medio Oriente. Desde Siria hasta Arabia Saudita, miles de geoglifos construidos en piedra se extienden por las llanuras desérticas, conocidos como las obras de los ancianos. Algunos parecen cometas, mientras que otros tienen diseños similares a ruedas. Los geoglifos son difíciles de discernir desde tierra, pero resultan claramente apreciables sobrevolándolos. Los beduinos locales se refieren a ellos como obras de ancianos, pero sin poder suministrar más información sobre sus creadores. Abarcan una superficie mucho mayor que las líneas de Nazca de Perú, elaboradas entre los años 400 y 650 de la Era Común, y se cree que son mucho más antiguas. Fueron observados por primera vez en 1927 por el teniente de vuelo de la Real Fuerza Aérea, Percy Maitland. El británico informó a la revista Antiquity haber visto las estructuras sobre el campo de lava de Harat Asham, mientras realizaba un vuelo de correo aéreo a través de Jordania. Las ruedas a veces se encuentran sobre las cometas, lo que indica que fueron construidas más recientemente. Algunos creen que las ruedas podrían haber estado asociadas con algún tipo de ritual o evento astrológico, o de alguna manera relacionadas con las estaciones. Número 19. Fósiles extraños de canguros. Unos canguros con unas protuberancias parecidas a cuernos son una de las nuevas especies de megafauna descubiertas en un vasto depósito subterráneo de fósiles bajo el desierto de Nullarbor, en Australia. Excavaciones realizadas entre 2002 y 2003 por el Museo de Australia Occidental descubrieron 5 nuevas especies de canguro y el primer esqueleto completo e intacto de león marsupial, Thylacoleo. Es un descubrimiento excelente. Nuestros conocimientos son mejores en yacimientos más recientes, y es raro encontrar cosas nuevas de los últimos 2 millones de años, y mucho menos encontrar 5 nuevas especies de canguros. Es todo un viaje, sobre todo si 1 o 2 son realmente raras, señaló Gavin Brydox, paleontólogo de la Universidad Flinders de Adelaida y un experto en canguros. En principio se estimó que los fósiles podían tener hasta 500 millones de años, y los hallazgos incluyeron cráneos con protuberancias, a los que el grupo inicialmente se refirió como cuernos, prolongaciones ausentes en los canguros modernos. Después se estableció que las proyecciones craneales no eran cuernos, sino más bien algo parecido a arcos superciliares. Los investigadores estimaron que las protuberancias podrían haber servido para proteger los ojos de los canguros al excavar en el suelo o al introducirse en arbustos espinosos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre lo más perturbador descubierto en el desierto que la ciencia no puede explicar. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.